No toques a mi suegra, gritó con furia la nuera arrogante frente a toda la familia. Creía que podía humillar a cualquiera, incluso a la mujer que había cuidado de aquella anciana día y noche con una devoción que el dinero no podía comprar. Pero lo que ocurrió después fue una lección tan poderosa que ni el millonario de la familia pudo ignorar, una lección que venía del pasado, escrita con la tinta de la sabiduría y sellada con el poder de la verdad. Si alguna vez viste cómo alguien humillaba a otra persona solo por sentirse superior, si crees que la verdadera nobleza no reside en la sangre sino en el corazón, quédate. Dale like, suscríbete y comenta, porque esta historia demuestra que el respeto y la dignidad no se compran con dinero, se ganan con el alma. Mi nombre es Elena, y soy la empleada de la casa de los Ramírez, una familia adinerada que vive en una mansión imponente a las afueras de la ciudad, una de esas casas donde el silencio pesa y los retratos en las paredes parecen juzgarte. Desde hace 3 años, mi tarea principal no ha sido limpiar el mármol ni pulir la plata, aunque también lo hago. Mi verdadera misión, la que me fue encomendada en un susurro por la propia matriarca, es cuidar a Doña Carmen. Doña Carmen es la madre del señor Ramírez, un hombre millonario, de esos que están acostumbrados a que el mundo se incline a su paso. Ella, a sus 85 años, sufre de una enfermedad que le roba los recuerdos, que la deja a la deriva en un mar de confusión. El dinero de su hijo podía pagar a las mejores enfermeras privadas, a los especialistas más caros, pero ella, en sus momentos de lucidez, siempre pedía por mí. Elena, quédate conmigo. Tú me entiendes, tú me hablas con esa dulzura que me recuerda a mi madre, me decía cada mañana, mientras yo, con una paciencia infinita, la ayudaba a levantarse de la cama. Pero no todos en esa casa compartían el mismo afecto hacia mí, ni hacia ella. La esposa del hijo menor de don Ramírez, Patricia, una mujer cuya arrogancia era tan grande como su fortuna heredada, me veía como si yo fuera un estorbo, una pieza de mobiliario inferior. Su mirada, cargada de un desprecio helado, era suficiente para hacerme sentir invisible, una sombra en mi propio lugar de trabajo. No entiendo cómo mi suegro confía en una simple empleada para el cuidado de su madre, la escuché murmurar en más de una ocasión, su voz lo suficientemente alta para que todos en la sala pudieran escucharla. Estas personas no tienen la formación adecuada. Solo están aquí por el dinero. Yo aprendí a callar, a tragarme el veneno de sus palabras, a convertir su desprecio en un escudo invisible. Mi compromiso no era con ella, no era con su mundo de apariencias. Mi compromiso era con Doña Carmen. Un domingo por la tarde, la familia entera se reunió en la mansión. Era el cumpleaños de Doña Carmen. O, mejor dicho, era la excusa para una fiesta. Había música clásica de fondo, risas forzadas que no llegaban a los ojos y un banquete preparado como si se tratara de un espectáculo para impresionar a los socios de negocios que también habían sido invitados. Doña Carmen, sentada en una silla de ruedas en un rincón del gran salón, estaba frágil, con la memoria debilitada, apenas comprendiendo lo que ocurría a su alrededor. Se asustaba con los ruidos fuertes, con las risas estruendosas, y necesitaba a alguien que la sostuviera de la mano, un ancla en su tormenta de confusión. Y yo estaba allí, como siempre, a su lado, susurrándole al oído, contándole historias de su jardín, recordándole el nombre de sus flores favoritas. De pronto, Patricia, radiante con un vestido de diseñador y una copa de vino en la mano, se levantó de su asiento. Caminó con la seguridad de una reina por el salón y se detuvo frente a nosotras. Con una voz fuerte, para que todos la escucharan, dijo: «Elena, aléjate. Ya has hecho suficiente por hoy. Hoy es un día familiar. No es día para que tú toques a mi suegra». El silencio cayó sobre el salón como una manta pesada. Los invitados, incómodos, fingieron mirar sus platos, sus copas, cualquier cosa. Yo apreté la mano de Doña Carmen con suavidad, sintiendo cómo comenzaba a temblar. Con todo el debido respeto, señora Patricia, le respondí, mi voz tranquila pero firme, yo estoy aquí porque su suegra me necesita. Patricia soltó una risa, un sonido agudo y despectivo que cortó el aire. ¿Tú? ¿Una simple empleada? ¿Quién te crees que eres para decidir lo que ella necesita? ¿Quién te dio ese derecho? Doña Carmen, confundida por el tono agresivo, comenzó a agitarse. Intentó hablar, pero sus palabras se perdieron en un murmullo ininteligible. Y en ese instante, al ver el miedo en sus ojos,
Entendí que no podía callar más. Mi promesa a ella era más fuerte que mi miedo a ellos. Me puse de pie, todavía sosteniendo a doña Carmen, mi cuerpo como un escudo frente a la arrogancia de Patricia. Mis manos sudaban, pero mi voz salió clara, sin un atisbo de duda. El derecho me lo dio ella misma. Me lo da cada mañana cuando me pide que no la deje sola. Porque mientras muchos aquí solo piensan en herencias, en apariencias, en la próxima fiesta, yo soy quien la levanta cuando se cae en la oscuridad de la noche. Yo soy quien seca sus lágrimas cuando la soledad la consume y no reconoce ni a sus propios hijos. Usted no tiene ni la más remota idea de lo que significa estar a su lado cuando nadie más, absolutamente nadie, lo está. El salón entero contuvo la respiración. Patricia, furiosa, con el rostro enrojecido, intentó responder, pero entonces ocurrió lo inesperado. El señor Ramírez, el millonario, el patriarca, se levantó de su asiento en la cabecera de la mesa. Su rostro, usualmente endurecido por años de orgullo y negocios, mostraba ahora una mezcla de vergüenza, sorpresa y una emoción que no supe descifrar. «Basta, Patricia», dijo con una voz grave, una voz que no admitía réplica. «Basta ya. Hoy todos hemos visto la verdad. Elena no es una simple empleada. Elena es la única persona en esta casa que realmente ha cuidado de mi madre con amor y paciencia. Y tú la has tratado como si fuera basura». Patricia se quedó paralizada, con la copa temblando en su mano. Miró a su alrededor, buscando un aliado, un cómplice en su desprecio. Pero nadie en aquella mansión se atrevió a defenderla. Y entonces, en medio de ese silencio denso, la voz frágil de doña Carmen se alzó. Tomó aire, y con una claridad que nos sorprendió a todos, susurró unas palabras que retumbaron en el salón como un trueno. «Elena, no eres mi empleada. Eres como una hija para mí». Esas palabras. Esas simples palabras lo cambiaron todo. Algunos de los invitados se limpiaron lágrimas discretas de los ojos. El señor Ramírez se acercó a nosotras y, delante de todos, de sus socios, de su familia, me dijo: «A partir de hoy, Elena, no solo tendrás mi respeto y mi gratitud, tendrás algo más. Quiero que seas parte de esta familia». Patricia, completamente humillada, bajó la mirada. La mujer que se creía dueña de todo, la que medía el valor de las personas por su cuenta bancaria, había quedado expuesta en su miseria moral frente a todos. Pero la historia, la verdadera y devastadora revuelta, no termina ahí. Lo que ocurrió después fue lo que le dio a esta historia una dimensión que ni yo mismo había previsto. Al día siguiente, el señor Ramírez, cumpliendo su palabra, me citó en su despacho. No estaba solo. Lo acompañaba el abogado de la familia. «Elena», dijo el señor Ramírez, «quiero formalizar mi oferta. Quiero que te conviertas en la tutora legal de mi madre, con un sueldo que refleje la importancia de tu labor y con plenos poderes para tomar decisiones sobre su bienestar». Yo estaba abrumada. No sabía qué decir. Pero antes de que pudiera responder, el abogado, un hombre mayor de aspecto solemne, carraspeó: «Señor Ramírez, antes de redactar un nuevo documento, creo que deberíamos revisar el que ya existe. El que su madre firmó hace 5 años». El abogado sacó de su maletín una carpeta de cuero. Dentro, había un poder notarial y una declaración de voluntades anticipadas que doña Carmen había firmado cuando su mente todavía estaba lúcida. Un documento del que, al parecer, su hijo no recordaba todos los detalles. Su madre, explicó el abogado, ajustándose las gafas, era una mujer muy sabia. Y muy previsora. Sabía que esta enfermedad podría llegar, y dejó instrucciones muy claras. Comenzó a leer un párrafo del documento. La voz del abogado llenó el despacho, y fue como si la propia doña Carmen estuviera hablando desde el pasado. «En caso de que yo, Carmen, me encuentre en una situación de incapacidad que me impida tomar mis propias decisiones, lego la autoridad final sobre mi cuidado personal y mi bienestar emocional no necesariamente a mis herederos de sangre, sino a aquella persona que, de manera demostrada y sostenida en el tiempo, actúe no por obligación ni por un salario, sino por un genuino afecto y una profunda comprensión de mi espíritu». El señor Ramírez me miró, comenzando a entender. Pero el abogado continuó leyendo la última y más devastadora cláusula. «Para identificar a esta persona, dejo una única señal.
será aquella que recuerde y me cante la canción que mi propia madre me cantaba de niña cuando tenía miedo. Una canción que mis hijos, en su mundo de negocios, han olvidado hace mucho tiempo. Y entonces, el abogado leyó el título de la canción. Era el mismo bolero antiguo que yo, sin saber por qué, siempre le cantaba a doña Carmen, una melodía que mi propia abuela me había enseñado y que, de alguna manera, sentía que la calmaba. Lo entendí todo. Doña Carmen, desde el pasado, ya me había elegido. Sabía que sus hijos, consumidos por la codicia y las apariencias, no la cuidarían como ella necesitaba. Y había dejado una prueba, una llave secreta, para asegurarse de que la persona correcta estuviera a su lado. El enfrentamiento con Patricia, la oferta del señor Ramírez, no habían sido casualidades. Habían sido los eventos que, sin que nadie lo supiera, habían cumplido la última voluntad de una mujer increíblemente sabia. La humillación de Patricia fue, en ese momento, absoluta. No solo había sido reprendida por su suegro. Había sido desautorizada por la propia matriarca, la mujer a la que intentó humillar. Ese día comprendí algo que jamás olvidaré. No importa cuánto dinero tengas, ni cuántos lujos presumas, lo que de verdad queda en la memoria de la gente, y a veces, incluso en los documentos legales, es como los hiciste sentir. Doña Carmen me llamó su hija. Y para mí, esa validación, esa confianza depositada desde el pasado, fue el mayor tesoro, la mayor herencia que podría haber recibido. ¿Alguna vez viste a alguien tratar con crueldad a otra persona, solo para después quedar en ridículo frente a la verdad? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete para más historias que conmueven el corazón y nos recuerdan que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en la dignidad con la que tratas a los demás.